Nunca sé de dónde vendrá mi próximo cuento, de los restos de un sueño, del fogonazo de un recuerdo de infancia o de una frase borrosa en un muro de ciudad. Mi equipo está conformado por Brandon Saldaña, Santiago Mauricio, Renzo Flores, Eva Saldaña, Pierina Hernández y quien les habla, Santiago Ávila. Y hoy mi grupo y yo vamos a presentar nuestro Top 10 de las historias del libro Cuentos Liberteños 2. En el puesto 10 tenemos al cuento La Virgen de los Rosarios. Esto es un relato que parodia de la vida de los santos coloniales. En él conocemos a Rosarito, una joven que huye del matrimonio ingresando a un convento. El punto crucial del cuento es que la fama de santidad de Rosarito se basa en su notoria y extrema aversión a la higiene, lo cual la sociedad colonial interpreta irónicamente como una señal de pureza espiritual. El autor utiliza esta trama como una sátira mordaz para criticar la hipocresía religiosa. El verdadero valor no está en la fama de Rosarito, sino en el sacrificio anónimo de su hermano, Hernando, quien se disfraza y permanece oculto en el convento solo para cuidarla. En el puesto 9 tenemos al cuento Los Patos Mandarines. En este cuento, un niño se enfrenta a la inestabilidad de sus padres, proyectando su deseo de armonía en dos patos de porcelana. A través del pensamiento mágico, intenta controlar una realidad caótica en su familia, usando los patos como símbolo de equilibrio y refugio emocional ante la situación que no puede comprender y no puede cambiar. En el puesto 8 se encuentra el cuento 7 noches en California. El cuento relata la fuga de una mexicana llamada Leonor, que no soportaba su matrimonio miserable con Leonidas, un hombre rico y abusivo. Ella huyó con su hija mayor, Patricia, hacia Estados Unidos en una búsqueda de una nueva vida. Los últimos 10 años fueron un infierno junto a su esposo, porque estaban separados emocionalmente, pero seguían casados por la ley. A pesar de cruzar la frontera, Leonidas se niega a dejarla ir y la persigue incansablemente, usando magia negra y sus influencias. Finalmente, Leonor regresa a México, pero solo para recoger a su hijo menor y volver a Estados Unidos y ser totalmente libre sin Leonidas. En el puesto 7 tenemos al cuento El Vecino Bebé. Este relato trata sobre la llegada de un bebé al vecindario, que se ve alterada por sus comportamientos extraños, en la cual a través del narrador surgen la curiosidad, el temor y los prejuicios entre los vecinos. Con el tiempo, el misterio revela una reflexión sobre la inocencia, la diferencia y el miedo a lo desconocido. Por parte de los vecinos, específicamente uno de ellos, empieza a experimentar cosas fuera de lo común a altas horas de la noche, en las cuales empieza a tener miedo, a poder expresar cosas en lo futuro, visiones que eran algo que no pasaba. El puesto 6 es para el cuento Justino Sánchez. Narra la persecución fatal de Lunarejo, un hijo ilegítimo que lleva el nombre de su captor. Forzado a huir tras la muerte accidental de su padre y el robo a la esposa de su medio hermano, el cuento explora la venganza, la culpa heredada y la trágica confusión de identidades en un crudo entorno rural. Y entramos al top 5 con Desde el Umbral. En este, Antonio conoce en un bar a Ruby, una mujer que dice ser prostituta. Tras una conversación íntima deciden ir a un hotel. Durante el encuentro, Ruby le pide apagar la luz y desde la oscuridad su voz se vuelve masculina. El relato termina con una revelación inquietante y ambigua. En el puesto 4 tenemos el cuento Mi Primer Pecado. Un niño internaliza la idea de que Dios proyectará su vida como una película del juicio final. Esto lo lleva a reprimir su despertar sexual por miedo al pecado, hasta que un encuentro con una mujer mayor desata su deseo y lo lleva a cometer un primer pecado, su primer pecado, de forma consciente. Llegamos al top 3 con Manny Mao. Trata de un chico enamorado de su compañera Mónica. Su amigo Juano, al ver que no se atreve a confesarle su amor, le confiesa cómo los animales conquistan a sus parejas hablando de conejos, arañas, mantis y otros. Años después, el protagonista se encuentra con su amigo del alma y lo ve con una chica hermosa. Entonces reflexiona que la mejor técnica de conquista es hacerla reír. En el segundo puesto tenemos al cuento Matacuernos. Un cuento de Elmer López Guevara, autor peruano, que ataca directamente un problema social: la violencia justificada por el honor. La historia es muy simple. La esposa de Don Lapas, la ninfa, es infiel con el joven Nicasio. Lo curioso es que Don Lapas muestra total indiferencia, lo que a él no le importa. Pero esto no detiene a la comunidad. Los varones del honor toman el control. Ellos deciden que para limpiar el honor del pueblo deben aplicar la tradición, la captura y castración de Nicasio. Y aquí está la crítica central: este acto brutal se ejecuta bajo la presión social, al punto de que el propio padre de Nicasio participa.
Esto nos dice que el honor es más fuerte que el amor de un padre. Y nuestro puesto ganador, el número 1 hasta los huesos. Se vuelve nuestra mejor historia, ya que habla sobre este personaje que pierde a un ser querido, o que lo fue en el pasado. Se trata de su ex amante. El relato nos habla y conlleva a saber de que éste lo desentierra y se obsesiona con su cadáver de su expareja. Inicialmente buscando consuelo, obviamente. Sin embargo, la relación se vuelve muy pervertida, culminando en necrofilia y canibalismo. El hombre se vuelve loco y ahora tiene que vivir recluido, consumido por su acto, en el cual fue de mucha locura. La lectura en la universidad es fundamental porque fortalece el pensamiento crítico, amplía el vocabulario y fomenta comprensión de distintas relaciones como sociales, culturales. Además, permite que los estudiantes desarrollen una nueva visión más reflexiva y argumentativa frente a los temas que abordan en su ámbito profesional, dependiendo de su carrera, claro. Recomiendo este libro a todos los jóvenes y adultos interesados en la lectura peruana contemporánea.